Nos encontramos en un momento de cambios a nivel profesional y laboral, y por lo tanto también en el ámbito de la formación. El aprendizaje a lo largo de la vida es ya una realidad y una necesidad. Por eso, desde el Foro de Divulgación del Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón, CIFPA, y Centro de Referencia Nacional en Logística Comercial y Gestión del Transporte, os vamos a mostrar la actividad que desarrollamos. Os presentaremos a personas que tienen muchas cosas interesantes que contaros. Porque juntos diseñamos y desarrollamos propuestas que contribuyen a crear la formación profesional del futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este foro de divulgación. Hoy nos acompaña Óscar Ferrer, coordinador del proyecto de aprendizaje y servicio Human Technology del Instituto de Educación Secundaria Pablo Serrano de aquí de Zaragoza, y que además en la última edición logró el premio Ebrópolis a las buenas prácticas ciudadanas. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque un reconocimiento así es verdad que se tiene que reconocer. Y sobre todo es enhorabuena al profesorado, al alumnado y en general a todo el profesorado de FP, ¿no?, que tiene iniciativas, que quiere ir un poco más allá de lo que es la docencia. Entonces, en primer lugar, nos gustaría que nos contaras un poco en qué consiste este proyecto. Bueno, pues el proyecto Human Technology nació en el Instituto Pablo Serrano, es un proyecto que se ha diseñado en el Pablo Serrano y consiste básicamente en que colaboramos los departamentos de formación profesional del instituto, colaboramos con los colegios de educación especial y con las entidades que atienden a discapacitados, pues haciendo una serie de cosas en todo lo que podemos. Hacemos una serie de adaptaciones o una serie de fabricaciones, software, etcétera, para facilitarles la vida a esos niños y niñas de educación especial o de esos centros de discapacidad. Empezamos en el 2008. En el 2008, una profesora del Jean Piaget, que es un centro de educación especial de aquí de Zaragoza, pues nos contactó y nos dijo que necesitaba hacer una adaptación a un ratón para que lo pudieran utilizar sus niños y niñas de educación especial. Entonces nosotros no sabíamos muy bien cómo era ni para qué servían, ¿no? Entonces ella nos explicó que los ratones comerciales, para hacer el clic izquierdo del ratón, pues que realmente muchos niños que tenían no podían hacer esta pulsación en este pulsador tan pequeñito. Pero nos explicó que lo que sí que podían hacer era utilizar pulsadores grandes, que eran los que utilizaban en clase, tipo este, o utilizar pulsadores de varilla, que les daban con la barbilla o con cualquier parte que tuviera un movimiento controlado. Entonces, la idea era abrir este ratón y conectarle, hacer un conector para que ellos pudieran conectar su pulsador exterior, que ese sí que podían utilizar. Nosotros lo hicimos, primero lo hicimos los profesores, vimos que era una cosa sencilla y que era una cosa que podíamos hacer y podíamos hacer con nuestros alumnos. Y nos podría servir a nosotros en formación profesional para explicar muchos conceptos con nuestros alumnos, como cómo desmontar un equipo, cómo buscar las conexiones, cómo conectar las cosas. Y una vez montado y una vez finalizado, pues luego iba a servir en educación especial. Entonces así fue nuestra primera adaptación. Hicimos 10 ratones y se los entregamos a ese colegio de educación especial. A nosotros nos resultó bueno y al colegio de educación especial le resultó bueno. Entonces a partir de ahí empezamos a colaborar. Y esa es la primera de las cosas que hacemos, que es hacemos adaptaciones. Hacer una adaptación es simplemente cualquier equipo comercial, lo modificamos para que ellos puedan conectar sus pulsadores y ellos puedan utilizarlo, ¿vale? Hemos hecho adaptaciones de cosas muy sencillitas, como es un ratón, cosas muy interesantes, como es un juguete, que nosotros al principio pensamos que un juguete era una cosa menor, porque adaptar un juguete, pero nos explicaron las profesoras de educación especial que es una cosa muy importante, que los niños y niñas de educación especial, ante todo, son niños y necesitan jugar. Y los juguetes comerciales tienen muchas partes pequeñas, muchos pulsadores pequeños y no son capaces de hacerlo funcionar. Bueno, pues con esta idea de adaptar, es decir, coger un equipo comercial y modificarle sus características para que lo puedan utilizar, pues hemos hecho adaptaciones de todo tipo. Hemos adaptado cámaras de fotos, hemos adaptado mandos a distancia, hemos adaptado radio CDs, MP3, múltiples adaptaciones para que ellos lo pudieran utilizar.
Y ese fue nuestro inicio. Claro. Comentabas, ¿no?, que al principio erais los profesores los que pensabais, ¿no?, esa adaptación. Sí. No sé si ahora ya son los alumnos los que ya cogen Sí. ese tema de ese reto o buscar esa solución de una forma creativa, si son ellos también los que buscan esas En soluciones. principio, lo que son adaptaciones, siempre tiene que haber una parte primera que el profesor estudie, que vea que es factible hacer la adaptación. Hoy en día tenemos muchas propuestas de adaptaciones, nos proponen adaptar muchas cosas, pero la primera idea o la primera visión, el primer estudio del aparato siempre lo tiene que hacer un profesor. Realmente luego, una vez realizado ese primer estudio, ya lo lanzamos a los alumnos. Los alumnos sí que piensan, sí que miran qué adaptación es posible, pero siempre tiene que haber el guiado de un profesor, ¿vale? Porque quieras que no, nuestros alumnos también son alumnos. Entonces, hasta que llegan a tener la capacidad de análisis, pues pasa cierto tiempo. Entonces, al principio, nosotros, el profesor es el que primero tiene que ver si es factible o no y luego explicar un poco cuál es el proceso. A nosotros esas adaptaciones nos sirve bien, ya digo, para poder abrir el equipo y poder muchos conceptos que hemos trabajado en teoría, pues poderlos aplicar en el aula. Esa es la primera de las cosas que empezamos con eso. Y como eso fue bien, pues nos dijeron, oye, ¿podríais reparar equipos de educación especial? Nosotros tenemos un ciclo formativo que se llama mantenimiento electrónico y ya con nuestros alumnos de mantenimiento electrónico lo que hacemos es reparar equipos de educación especial. Nosotros no sabíamos que en educación especial se usan muchos equipos electrónicos. Este es un ejemplo muy típico, esto es un step by step, es un comunicador y se rompe mucho. Es muy bueno, pero se rompe muchas veces. Bueno, pues nosotros con nuestros alumnos lo abrimos, buscamos la avería, localizamos la avería, cambiamos el componente si hay que cambiar, desoldamos, lo volvemos a cerrar, le hacemos un testeo, lo comprobamos y una vez reparado, pues vuelve a los colegios de educación especial. Entonces a nosotros nos sirve otra vez con nuestros alumnos para aprender, formación profesional, y luego los centros de educación especial tienen los equipos en perfecto estado y los pueden utilizar. Esa es la segunda de las cosas que hacemos. Fuimos avanzando en el tiempo, ya os digo que esto empezamos en el 2008, fuimos avanzando en el tiempo y surgieron otras necesidades. Nos dijeron, oye, ¿podríais hacer algún equipo específico que no está en el mercado? ¿Un diseño específico con nuestras especificaciones? Porque hay equipos que no están en el mercado y vieron la necesidad de que sería bueno tenerlos, o equipos que estando en el mercado eran muy caros, muy costosos y no podían tenerlo en la cantidad que querían. Entonces nosotros lo que hicimos fue diseñamos esos equipos, pero la fabricación de esos equipos la realizan nuestros alumnos, en este caso de formación profesional básica. Entonces partimos de un diseño, unas especificaciones que nos han dado las profes o los profesores y nosotros hacemos un primer diseño, los profesores, pero la fabricación la hacen con los alumnos de formación profesional básica. En su proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando les enseñamos a soldar, en lugar de soldar una placa que no tiene ninguna utilidad, sueldan una placa que se va a convertir en un producto que va a tener una utilidad en educación especial, con el plus de la motivación que tienen nuestros alumnos de saber para qué es ese trabajo que están haciendo. Esa es la tercera de las cosas que hemos ido desarrollando, esas 3 líneas llevamos, y una cuarta línea que fue involucramos al departamento de informática. Bueno, se dejó involucrar o quiso involucrarse el departamento de informática también, y entonces con los alumnos de informática lo que hacemos es software para Android, para tablets y para teléfonos móviles Android. Pues lo mismo, software que ellos que es de utilidad en educación especial, nos dicen un poco las características que quieren, y con los alumnos de informática, el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, pues realizan ese software y luego se les entrega a los colegios de educación especial. Y falta todavía el Departamento de Administración y Gestión, que también está implicado, o también lo mismo, ha querido implicarse. En este caso todavía estamos empezando porque están implicadas las profesoras que llevan un registro de todas las actuaciones que estamos haciendo, para quién se hace, cuánto se hace, qué alumnos, qué profesores lo han realizado, etcétera. Y llevan el seguimiento de todo lo que se hace, la contabilidad y todo el tema de gestión de papeleos y gestión de compras y todo esto. Entonces, los 3 departamentos de formación profesional están implicados en tratar de dar un servicio o mejorar la atención a los colegios de educación especial y centros de personas con discapacidad. Ahora mismo eso es lo que estamos haciendo en este momento. Muy interesante, porque además es un proyecto integral que ha costado, que lleva muchos años, ¿no?, pero que se va consolidando y realmente está teniendo frutos muy bonitos, ya no interesantes, bonitos. Claro, es un proyecto que ha ido progresivamente. Es decir, si a nosotros en el 2008 nos dicen que vamos a hacer lo que estamos haciendo ahora, hubiéramos dicho que no hubiéramos ni entrado. De hecho, esto es imposible. Pero como se ha ido desarrollando poco a poco y se ha ido avanzando peldaño a peldaño, consolidándose conforme veíamos que una cosa la podíamos hacer y la hacíamos bien y era buena para nuestros alumnos y para los suyos, pues entonces hemos ido subiendo, y subías un peldaño, ibas aprendiendo más y subías otro peldaño, aprendías más, subías otro peldaño. Y ahora mismo es un proyecto que ha tomado cierta envergadura. Estamos hablando que ahora mismo hemos creado una red de centros en lo que nosotros, el Pablo Serrano,
En nuestro proyecto colabora con 7 centros, colabora con el Jean Piaget de Zaragoza, con el Rincón de Goya, con el Alborada, colabora con la Fundación Aspace Zaragoza, con el equipo especializado en discapacidad física y motórica de Aragón, con el Colegio Gloria Fuertes y me falta uno. O sea, con los 4 coles públicos de Zaragoza colaboramos, de educación especial, con la Fundación Aspace. Y eso. Entonces, hemos creado una red de centros donde todos esos centros, cuando tienen cualquier necesidad de ese estilo, nos llaman a nosotros y entonces nosotros la hacemos. Eso es dijéramos, diario. Eso es diario. Cuando tienen cualquier necesidad de adaptación, fabricación o cualquier cosa o reparación, directamente nos llaman, nosotros ya tenemos nuestro protocolo, cogemos y realizamos esas fabricaciones. Ese trabajo en red da mucha potencia, porque cualquier cosa, cualquier buena actuación, cualquier buena experiencia que ellos realizan en esos colegios, a través de este trabajo en red nosotros lo difundimos al resto de colegios. Entonces, cuando en cualquier colegio piden una adaptación para un niño o para una niña en concreto y nosotros vemos que puede ser útil para el resto de colegios, automáticamente la difundimos y le decimos, oye, mirad, esto están haciendo en tal centro. Y automáticamente, como todos suelen tener la misma necesidad, pues automáticamente nos piden y la hacemos para el resto. Incluso es un proyecto muy transferible, porque lo que buscamos en los proyectos o lo que se busca en la mayoría de las convocatorias, proyectos transferibles, quiero decir, lo estáis haciendo en el Pablo Serrano, pero vosotros es que podríais ser mentores para otros centros donde haya familias profesionales como la vuestra para poder hacer algo similar. Claro, nosotros tal como hemos enfocado el aprendizaje y servicio, que son pequeñas actividades que se realizan directamente en clase sin modificar la programación, son simplemente actividades de enseñanza de aprendizaje que no se diferencian con las que hacíamos antes. Lo único que se diferencia es que ahora las enfocamos en la utilidad. Un ejemplo, antes soldábamos una placa para que los alumnos aprendiesen a soldar. Ahora hacemos lo mismo, soldamos una placa para que nuestros alumnos aprendan a soldar, pero es que ahora esta placa, bien diseñada, se convierte en un producto final con el plus de que va a ser útil para los colegios de educación especial y con el plus de la motivación para nuestro alumnado. Es decir, la actividad que hacemos es la misma, por tanto es muy transferible a otros centros. Tanto que hagan formación profesional en electrónica, en informática lo mismo. Siempre se han diseñado programas en informática. La diferencia es que ahora estos programas sirven para algo. Estos programas tienen una utilidad después. Entonces es perfectamente transferible a cualquier otro centro de formación profesional. Esa sería una de las líneas o la línea que queremos adoptar en el futuro, conseguir involucrar a más centros de formación profesional para que se unan al proyecto con esta misma idea. Nosotros ya sabemos cómo hacerlo y podremos orientarlos. Lo único que faltaría, pues, tiempo para coordinar, porque esto necesita una coordinación. El ver qué actividades hay que hacer necesita una cierta coordinación, porque luego las actividades de clase, dijéramos, son más o menos normal, pero la coordinación previa de detectar las necesidades, ver qué se tiene que hacer, ver cómo se tiene que hacer, qué persona lo tiene que realizar, eso requiere la coordinación. Y eso es lo que nos falta, tiempo para hacerlo. Sí, porque otra cosa sí que debéis tener, es mucha satisfacción, ¿no? Porque el premio Ebrópolis es algo muy importante, es un reconocimiento, pero aparte de ese premio, supongo que a lo largo de estos años habéis recibido, pues eso, ¿no? Imagino que sonrisas, muchas gracias. No sé, ¿qué destacaría realmente a nivel humano? A nivel humano es muy satisfactorio. Cuando tú ves que un aparato que han hecho nuestros alumnos o nosotros luego se utiliza y ves la sonrisa de un niño o una niña cuando lo está utilizando, es una satisfacción muy importante. Cuando conseguimos ese feedback, nosotros a los colegios, cuando les enviamos cosas, pues luego a veces ellos nos devuelven vídeos de cómo lo están utilizando o nos devuelven pues vídeos de agradecimiento, nos devuelve algunas cosas donde podemos ver cómo se utilizan. Y es una satisfacción muy importante, es una satisfacción personal muy importante. A veces nos piden cosas que nosotros muchas veces no sabemos ni la utilidad. Hemos hecho un aparato, dentro de la parte de fabricación, hemos hecho un aparato que es que es el Serra 230, que es un aparato que se conecta a 230 voltios y permite controlar un equipo que esté puesto en 230 voltios de forma remota, para que el niño o la niña lo actúe de forma remota. Pues a veces no sabes muy bien para qué lo van a utilizar. Y, por ejemplo, me acuerdo de una anécdota muy curiosa que cuando les preguntamos, oye, ¿esto para qué lo estáis utilizando? Dice, nos viene muy bien en los cumpleaños. Me decían, digo, ¿los cumpleaños para qué? Dice, sí, para soplar las velas. Digo, ¿cómo que para soplar las velas? Dice, sí, aquí conectamos un secador de pelo y cuando llega la hora de soplar las velas, los niños que están más afectados le dan al pulsador, esto hace encender el secador de pelo y sopla las velas de su cumpleaños, porque a todos los niños les gusta soplar las velas de su cumpleaños. Es una satisfacción, o sea, saber que algo que tú has hecho y tiene una utilidad que tú ni le has pensado nunca, pues es muy satisfactorio y cuando luego los ves utilizando es muy satisfactorio. Creamos también una jarra que se volteaba sola,
que tampoco entendíamos muy bien la funcionalidad y luego nos mandaban vídeos y vemos que todos los talleres de cocina están utilizando esa jarra que nosotros hemos diseñado para voltear y para mezclar los ingredientes cuando hacen un pastel o cuando hacen cualquier cosa. Entonces, es una satisfacción muy importante, muy fuerte para nosotros. Es satisfacción para el profesorado y sin duda para el alumnado, ya no solo ahora, porque realmente lo que les estáis dando son unas herramientas importantísimas, pero supongo también de cara al emprendimiento, ¿no? Quiero decir, les estáis formando en soft skills de una manera que prácticamente ellos no lo perciben, pero están formándose ahí como personas, ¿no? Además de como técnicos. Claro, el alumnado ven la segunda parte. Nosotros, quien no está metido en educación especial, no vemos muchas veces ese mundo, no vemos para qué se utilizan las cosas. Entonces, nuestro alumnado, a través de eso, conoce muchas cosas que no conocería. Cuando tiene que reparar un aparato, lo primero que tiene que saber es para qué se utiliza ese aparato y ponerse en este mundo, en el mundo de educación especial y ver qué necesidades y esto para qué necesitan un grabador o para qué necesitan no sé qué cosa que están reparando. Y lo primero que tienen que saber es para qué se utiliza ese aparato que no funciona, por ejemplo, ¿para qué se va a utilizar? Eso les hace meterse en ese otro mundo desconocido, les hace abrirse un poco la mente. Nuestro proyecto se llama Human Technology. Ver un poco que no es solo technology, sino también la parte human, la parte humana es importante. Y eso lo llevan dentro. Y cuando luego hacemos las jornadas que solemos hacer en Navidad, es una jornada donde viene una profesora de educación especial y muestra lo que hacen los niños y las niñas con los equipos que ellos han reparado, que ellos han fabricado, que ellos han adaptado, pues es un pozo que se les queda ahí, que les marca. Todos los alumnos nuestros, no ha habido ni un solo alumno que al finalizar los cursos no haya dicho que qué bien se ha sentido haciendo estos proyectos, este proyecto en concreto. Has comentado ya un poco cómo funcionáis en base a esa metodología, ¿no?, de aprendizaje-servicio. Lo hacéis como actividades, pero explícanos un poco, porque no sé si también trabajáis un poco como en retos, ¿no?, que en algún momento compartís en el aula varios profesores, no sé. Sí. Explícanos un poco cómo es el día a día realmente en el aula. Vale, hacemos esas 4 cosas, ¿vale? Por ejemplo, el tema de software que hacen los compañeros de informática. Bueno, pues en la práctica docente de clase, pues igual que hace se plantean unos proyectos y alguno de esos proyectos es hacer un software de este estilo. Entonces, los alumnos que lo quieren, pues realizan ese software como un ejercicio más de clase, igual que pueden realizar cualquier otro software de los que se les propone. En electrónica es un poquito más complicado, porque en electrónica, a veces para realizar reparaciones de aparatos, si tenemos muchos alumnos en clase, con un solo profesor no es suficiente. Entonces, venimos varios profesores que colaboramos con el proyecto y nos metemos en la clase de ese compañero y ayudamos entre todos a explicar los distintos procesos de reparación de aparatos. Por ejemplo, esta tarde tenemos un proceso de reparación de aparatos. Tenemos 8, 10 aparatos diferentes para reparar, pues tenemos que estar un poquito explicando los procesos de reparación, cómo hay que abrirlo, qué hay que hacer y luego dejarle al alumnado cierta autonomía para que él vaya encontrando las averías y resolviendo las averías. Eso sería en cuanto a reparación. En cuanto a adaptación, básicamente es lo mismo, pero en fabricación no. En fabricación tenemos que tener ya una placa diseñada, le tenemos que haber explicado en clase los pasos para soldar, para mecanizar, para taladrar y luego ya con los alumnos ya se realiza físicamente esa actividad. Entonces, en principio, siempre que podemos, estamos 2 profesores, incluso 3 en el aula, ¿vale? Y ayudamos y orientamos en todo el proceso, pensando que cada aparato de estos es distinto y no lo han visto nunca. Antes de la entrevista hablábamos un poco también de la situación de los ciclos, de vuestros ciclos en cuanto a matrícula y salidas, porque realmente estábamos hablando de eso, de que salida laboral hay muchas, pero realmente falta alumnado, ¿no? ¿Qué atractivo tienen estos ciclos para que tú consideres que debería haber más interés de chicas y chicos? Los ciclos formativos, en este caso, vamos a distinguir, tenemos electrónica, tenemos administración y gestión informática. Administración y gestión informática sí que suelen tener mucha matrícula. Electrónica no tiene mucha matrícula y es que es una situación muy anómala porque tenemos poca matrícula y mucha demanda de empresas. Y ahora mismo casi todas las semanas de 2 a 3 empresas nos están llamando para pedir gente que no tenemos porque salen muy pocos alumnados, porque se apunta muy poca gente a electrónica. La gente confunde electrónica con electrónica de consumo, con reparar televisiones que casi no se reparan o con reparar los antiguos vídeos que casi eso no existe. Electrónica tiene un campo muy amplio. La parte que se da en electrónica se han metido muchos conocimientos tanto de electricidad, de electrónica y de informática. Las asignaturas de electrónica puedes ver o ves tanto cómo se monta una red y se configura una red de ordenadores, como una red de cámaras de circuitos de cerrado de televisión y de seguridad,
como instalaciones domóticas, como mantenimiento industrial, como autómatas programables, es decir, tiene un abanico muy grande. Ese abanico muy grande hace que la salida profesional de cualquier alumno que hace, y alumna, porque tenemos también alumnos y alumnas que hacen electrónica, sea muy grande. De hecho, es tan grande que, ya te digo, ahora mismo en nuestro centro nos llaman empresas y no tenemos ningún alumno o alumna para darles, para ofrecerles, para dar respuesta. Muy bien. Pues nada, felicitaros porque realmente el proyecto es muy interesante. No sé si vosotros, bueno, ya has dicho, ¿no?, que el interés es que entre ahora también el otro ciclo. ¿Tenéis algún reto de futuro o vamos paso a paso, ¿no? Mira, nuestros retos, tenemos muchos fabricaciones, proyectos, software que estamos realizando. Eso serían proyectos, dijéramos, a corto plazo. Proyecto de futuro, a nosotros personalmente nos gustaría pues, extender la colaboración a otros centros. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque las necesidades existen y cada vez más nos piden un montón de cosas y ahora mismo nosotros hemos llegado a nuestra capacidad, no podemos dar más. O sea, no podemos ni hacer más equipos ni hacer más software. Si pudiéramos tener otros centros de formación profesional quisieran seguir con esta o quisieran venir con nosotros y con este tipo de metodología, podríamos abordar más. Hablo de nosotros porque no soy yo, me veis a mí y muchas veces salgo yo en algún sitio, pero realmente detrás de mí están todos los profesores que están formando el proyecto. Tenemos 8 profesores directamente, profesores y profesoras directamente involucrados. Tenemos 2 exalumnos directamente involucrados con el proyecto. Tenemos 2 profesores jubilados que están involucrados con el proyecto. Siguen como profesores colaboradores. Es decir, aunque a veces salga yo en algún sitio, realmente detrás hay mucha gente. Entonces sí que nos gustaría, ese reto a futuro sí que sería extender la colaboración. Pero para extender la colaboración necesitamos una cosa, tiempo. Y el tiempo no lo podemos conseguir si no nos lo dan, en este caso, la Administración Educativa. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Óscar. Enhorabuena, de verdad. Y nos vemos en el próximo foro de divulgación. Un saludo.